Hoy vamos a hablar del derecho al trabajo como un derecho humano. El derecho al trabajo parte de la misma naturaleza humana. La naturaleza humana, por su propio ser, el ser humano tiene que esforzarse, desde una cita bíblica que decía que se ganarán el pan con el sudor de su frente. Bueno, pues en Cuba, el día de hoy, hay mucho sudor y poco pan. ¿Y por qué sucede esto? Porque el derecho humano al trabajo no es solamente un derecho a realizar una actividad física, es el derecho a lo que es el trabajo. El trabajo es una actividad humana que no puede realizar nadie más. El trabajo, esta actividad humana, es la que le permite al ser humano tener dignidad, es la que le permite al ser humano tener propiedad privada, que le permite tener los bienes que le sean suficientes para su vida, para la de su familia, para su descanso, para su nutrición, para todo esto. Por lo tanto, el trabajo es el único medio que existe para que el ser humano tenga todos estos bienes, los que le permitan descansar, los que le permitan nutrirse, los que le permitan tener sustentabilidad, futuro, y por ello los estados nacionales deben respetarlos. Y esto no se queda nada más en los textos. El derecho universal al trabajo tiene algunos adjetivos, por ejemplo, la dignidad, el trabajo digno. Y aquí se incorporan una serie de elementos muy importantes. El trabajo digno tiene que ver, como decían, con la salud del trabajador. El trabajador necesita estar saludable para poder tener una vida normal y para poder aportar al trabajo. Necesita tener seguridad. En muchos de los empleos y trabajos que existen en el mundo existen riesgos, sobre todo en los manuales. Y para ello necesita tener un respaldo. No puede ser que por una caída, por una lesión, por una enfermedad, el trabajador pierda su trabajo. Entonces, todos estos elementos son los que debe cuidar el Estado, cuidar el empleador, para que el trabajador siga siendo un trabajador. Esta serie de derechos que acompañan el derecho universal al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, se acompañan de un elemento muy importante que es la libertad de organización. Esta libertad de organización parte igualmente de la naturaleza humana. La naturaleza humana es gregaria, tendemos a asociarnos, a juntarnos, a agruparnos. Y en materia laboral, los sindicatos han sido este elemento que le han permitido al trabajador unirse para defender sus derechos. En esta defensa de derechos, los sindicatos han logrado en todos los países libres unos avances extraordinarios, como mencionaba Mariano, por ejemplo, el limitar a 8 horas el horario de trabajo, el tener días de descanso. Hay una serie de elementos muy importantes que se han conquistado gracias a la unión de las personas en torno a sus derechos. Tenemos también un elemento que quiero hacer énfasis muy importante. Para determinar si un trabajo es justo o no, hay un elemento que lo marca y ese se llama el salario justo. Si no hay un salario justo, no hay un trabajo justo. ¿Y qué es un salario justo? ¿No? Cualquiera en un discurso puede alegar alguna cantidad o lamentar que alguien gane más o que alguien gane menos. El salario justo lo vamos a tratar de definir en qué es el salario que le permite al trabajador contar con todos los bienes necesarios para su subsistencia, la de su familia y la creación de un futuro. Si el dinero que recibe un trabajador en determinado lugar y en determinado momento no alcanza para eso, no es un salario justo. Si no es un salario justo, no es un trabajo justo. Y si hay un Estado, si hay un régimen que permite estas condiciones para el trabajador, es un régimen injusto. Entonces, tenemos que valorar no solo el trabajo, sino su retribución, la cual es el salario. Y el salario justo, hoy que mencionaban en Cuba, no alcanza ni para las necesidades básicas, no alcanza para comer,
no alcanza para vivir. Por lo tanto, las condiciones de los trabajadores cubanos son totalmente en contra de la dignidad humana del trabajador y son totalmente en contra de los derechos humanos. El régimen que permite esto y que además es el empleador de más del 70% de los trabajadores cubanos, está infringiendo los derechos humanos. El régimen cubano hoy, como todos los demás derechos humanos, está violando el derecho al trabajo. Hoy, en Cuba, se violan todos los derechos humanos y en materia laboral los viola directamente mediante el empleo injusto que les da a sus empleados y mediante las medidas que le pone a todos los demás empleadores, sobre todo extranjeros, que hay en Cuba, para que puedan violentar y hacer que el trabajo no sea justo en Cuba mediante condiciones que se equiparan en muchas ocasiones a la esclavitud moderna. Hoy lo que sucede en Cuba es una violación flagrante de los derechos humanos y queremos hoy en este foro, a todos los que nos escuchan en Cuba, evidenciar que no solo es en materia de derechos humanos, sino que también en toda la legislación universal que existe en la Organización Internacional del Trabajo, todos los convenios que ha firmado el régimen de Cuba en materia laboral, todos los ha violado, todos los ha violentado y eso ha quedado demostrado en las exposiciones anteriores. Y hoy la solidaridad que tenemos desde el exterior para nuestros hermanos en Cuba es que esta lucha que va para sus derechos humanos dentro de Cuba, va también en materia de apoyarlos para que sus trabajos sean justos, les alcance para vivir y puedan desarrollarlos en paz y con sustentabilidad. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla de que es un derecho humano el trabajo y que todas las características y cada una de las características del trabajo como derecho humano son hoy violentadas por el régimen dictatorial cubano. Que no se nos olvide porque muchos de estos crímenes, como comentaba Joel, constituyen crímenes de lesa humanidad y que serán juzgados. Señores, a quienes nos escuchan en Cuba, dejen de violar los derechos humanos porque el fin está cercano. Muchas gracias.